Hola y bienvenidos a este programa de podcast, Aprendiendo de Emociones, donde veremos cada viernes cuestiones de psicología, salud y demás. Bienvenidos. Hola, muy buen día. Les damos la bienvenida a otro episodio de lo que es nuestro podcast Aprendiendo de Emociones. Estamos pues muy emocionadas, muy contentas de retomar porque ya teníamos aquí un tiempo, un espacio que no habíamos estado grabando, pero estamos la licenciada Karina Anguiano y yo aquí para platicar de un tema muy interesante, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar por acá y poderles compartir por ahí ciertos puntos de, pues ahora sí como para aprender de estos rasgos de una persona narcisista, cómo se ha construido, de dónde viene y hacia dónde va. Sí, y fíjate que ahorita que justamente en mes de febrero todo el mundo pues que el amor y la amistad y que la pareja y todo esto, y justamente hablaban de cómo es lidiar con la pareja y abordaban mucho estos temas, ¿no? Hablando de ciertos, bueno, en este caso que es un trastorno de personalidad narcisista del que vamos a mencionar. Pero pues ahí cómo van teniendo las relaciones las personas, porque ahorita ya lo agarraron de moda, ¿no? De, es que mi pareja es narcisista, por eso esto, ¿no? No, y sobre todo que uno de los rasgos es precisamente no poderse mantener en una relación con alguna persona, ¿no? Ahí hay como un fallo dentro de estas relaciones y que a veces no lo sabemos y es de, bueno, pues ya cambié, porque no me gustó esto, Dios. Y solamente se están volteando a ver, pues ahora sí que uno mismo sin darse cuenta que el otro también tiene fallos. Claro. Y que es meramente normal, pero bueno, pues para iniciar, ¿de dónde viene este tipo de estructura, Sara? ¿Cómo es que tú como terapeuta lo has abordado, lo has visto? ¿Cómo se ha construido esta personalidad? Fíjate que aquí, bueno, básicamente empieza desde lo que es el lazo o el vínculo que se llega a hacer desde que nace, ¿no? O sea, yo lo veo desde el punto de un acto traumático que tenemos. El primer momento traumático de nuestra vida es el momento de nacer. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar, en un espacio donde no te falta absolutamente nada, eres completamente feliz, todo es placer ahí adentro. Y llegar a este mundo te causa ese trauma que, como te decía, ¿no? La vez pasada te hace llorar, te hace gritar, te hace respirar, cosas que nos empiezan a costar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si te fijas, muchas veces lo que viene siendo el vínculo que se va haciendo con los padres va a partir de esa vulnerabilidad, ¿no? Porque llega un niño, llega un bebé, llega un ser humano al mundo real y de pronto es como, oye, pues necesita esto, necesita atención, comida, y empezamos a generarle todas lo que es, más bien a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y obviamente por consecuencia él va generándole placer a este bebé. Entonces a partir de ahí, desde ese vínculo que se va haciendo, vamos haciendo y generando como ensimismamiento, se puede decir. O sea, este bebé no sabe, no le importa si la mamá, como decíamos, está triste, está enojada, está enferma, no, está y cansada. Es que ahorita me recuerdas como a esta parte del estadio del espejo de Lacan, donde por ahí muchos colegas se han de acordar. La madre es que le introyecta yo al hijo, entonces o pasa que lo miró demasiado, porque ahí como podemos un poco como estar rayando entre la autoestima y la construcción del narcisismo, o lo dejó de ver, totalmente lo abandonó, ¿no? Así es. Entonces es ahí como varios tipos de rasgos para poder señalar en dónde es que está esta cabida. Muy seguramente si estás viviendo una relación así, probablemente pues se pueda decir que es la víctima quien sea que lo padece y que va a la consulta, quizá el narciso no tanto como tal, sí, por los mismos rasgos de la sintomatología que padece esta estructura de la personalidad, y que no meramente es como es decir, bueno, solamente tengo estos poquitos rasgos, ¿verdad? No se está convirtiendo todavía en esta patología, pero ya lo puede ir trabajando, quizás porque nació de unos padres que sí lo eran. Es como para poder ir adentrándonos al objetivo de esta plática, o de esta construcción del tema del día de hoy. Entonces,
esta parte que tú comentas me parece muy interesante porque desde ahí es donde se va formando esta estructura. Sí, y básicamente esto que mencionas de cómo se va complaciendo, se va dando esa atención, tanto hay una atención como bien lo dices, está muy atendido o muy visto, Sí. y como está la parte contraria que sería como el abandono o el no ver a ese hijo, donde constantemente pues va a seguir buscando esa atención, y eso es lo que va a ir construyendo la parte de y es que imagínate, ahorita yo me acuerdo de los momentos en que he sido mamá y digo, está bien difícil el darle esa autoestima para que se sienta seguro, o a que ya llega un punto en el que ya está sobreestimulada esa área y ya lo contaminaste, a llegar a una sobreextensión de lo que entonces tú como papá dices, quiero que sea así, que se maneje así, y tu hijo va como, pues no sé, vas rompiendo el hecho de tu hijo, ¿no? Sí, claro. Lo destruyes al final. Y de hecho hay todo, porque también por ahí a veces les entra la duda de oye, y el narcisismo, solamente algunas personas pasan por eso, o todos tenemos algo de eso. Al final, la mayoría de muchos rasgos, porque ahí se van quedando como fijadas las personalidades, ¿no? De los trastornos, es durante el desarrollo. Entonces, claro que todos vivimos esa etapa de narcisismo a una edad en la infancia, donde ahí viene como a... justamente, como te decía ahorita, esta demanda constante hacia el otro, que pues obviamente es cuando el niño quiere que todo le complazca, ¿no? Sí. Pero después viene, que le llamamos el narcisismo primario, después viene lo que es el narcisismo secundario. Conforme vamos creciendo, vamos dándonos cuenta que hay otras personas que nos pueden ayudar, que nos apoyan, pero no es como, vaya, las voy integrando dentro de mi vida, ¿no? Las voy dando como ese lugar como persona. Es que existen más, o sea, realmente esta parte del nacimiento, como tú dices, es romper con toda esa comodidad que luego después por ahí existen otros tipos de trastornos que se me vinieron ahorita a la mente, pero hablando en particular de es como decir, bueno, existe y puedo tener el contacto más allá, que incluso pudiésemos decir que cuando esta persona narcisa pierde el contacto de lo real con la fantasía, o sea, no hay esta como conciencia, ¿no? Del concepto. Entonces ahí se pudiese decir que hay varios rasgos que tú puedes identificar en las personas, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Se quedaron fijados ahí mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, amigos, colegas de trabajo, o uno mismo, ¿no? ¿Cuáles serían, Cari, esas características? Por ahí fíjate que tengo algunos que anoté, y muchas de esas personas tienden a manipular, ¿no? A salirse con la suya porque así lo quieren, sin escuchar al otro. Mucho ojo, porque nos podemos confundir con la autoestima y una seguridad, salud mental, ¿no? El chantaje, la mentira, el exceso de control, tienen estos rasgos de tener muchas parejas, al final no validan al otro, no tienen la empatía. Incluso esa pudiera ser como la raya media de decir, ¿sabes qué? Estoy patinando para el otro lado, ¿no? Entonces, creo que es una parte interesante porque, te digo, juega bastante, pues, esta forma en cómo opera, que yo te decía, que es como esta parte donde está el sol y todos los planetas giran sobre él. Claro. Ajá, entonces tiende a operar de esta manera, donde llama la atención de esa forma. Ajá, y entonces todos, incluso decía en esta plática que escuché, que es como los rasgos de un político, donde dice, bueno, pues qué horas son, y a su lado tiene a alguien que le dice las horas que tú creas o las horas que tú quieras que son, esas van a ser. O sea, todavía el otro te lo da, ¿no? Entonces el juego que está ahí, te digo, pierde esta realidad, pierde los pies del suelo y empieza a fantasear. Entonces, bueno, decía que era como en esta parte de los políticos, donde se van por ese lado, y todos sabemos que luego de pronto es como tienen siempre el control y va enfermándose de ese poder. Y fíjate que ahorita, hablando de los rasgos, también ahorita justamente pensando en la falta de empatía que tienen, por eso les cuesta mucho vincularse con otros, al grado de como les cuesta trabajo, por ejemplo, buscar la ayuda justamente en un proceso terapéutico, con un psicólogo, con alguien, porque para ellos están bien, realmente no hay algo que les moleste y les incomode,
pero aunque a lo mejor toda la gente a su alrededor les pueda decir, pero ellos dicen, claro que no, yo estoy bien, aquí los que están mal, los que no funcionan son ustedes, ¿no? Son todos yo los no. demás. Sí, son todos los demás, yo no. Entonces ese es un rasgo importante porque invalida, como dices, toda esta parte del otro, y además sí, porque no escucha, no ¿verdad? puede vincularse, o sea, simplemente no logra hacer un vínculo, aunque a lo mejor la otra persona dice, yo estoy súper enamorado de ese narcisista, pero al final... Y es que aparte dicen que son muy seductores, o sea, no, claro. logran tener toda tu atención, que como decías hace un rato, como esta parte de la codependencia, la unión tóxica ahí entre esa relación, y no llevan nada. Y es que hay como cierto imán que tienen, por así, ahorita que mencionabas lo del sol, me hizo pensar en eso, el sol es como esa fuente de vida, eso de que por eso luz. Todos están aquí, la luz y todo, entonces tienen como ese complejo hasta cierto punto, que ellos es como, pues nadie me merece, ¿no? O sea, yo realmente te doy y o como dicen, agradece que estás conmigo, casi ¿sí? creo. Entonces, realmente esa parte es como la interesante en estos rasgos o estas características, porque constantemente, pues, si nos vamos dando cuenta también, yo hablaba, ya ves que platicábamos un poco de cómo se va construyendo y también cómo esa parte que los construye, los destruye. ¿A qué me refiero con esto? Pues que obviamente esos rasgos y esas características terminan alejando a los demás. Muchas personas ni siquiera logran tener un contacto que trasciende mucho, o no los pueden llamar ni pareja, a veces no los llaman como amigo, como tal, o sea, no logran tener esa reciprocidad, exacto, que de pronto los otros buscan en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan solos, o sea, terminan pues es que en esta parte el miedo fatal que tienen esas personas de sentirse otra vez maltratados o ignorados o vulnerables, como tú decías. Entonces, en esa parte es donde terminan ellos como destruyendo también toda esta situación, porque constantemente siento yo que ahí me remite o me hace recordar un poco justamente la historia de Narciso, ¿no? Sí. Que pues este chico era muy bello, que tenía muchas pretendientes, cosas por el estilo, que obviamente él no, pues terminaba hiriendo a esas parejas, pero sin embargo lo que lo hace que se pierda y al final que muera, porque según yo es que él ve su reflejo en el agua, se pierde tanto en su belleza, y que al final, si te fijas, como dicen, pues en el agua no te ves como en un espejo, ¿verdad? Entonces hay una cierta distorsión. Entonces esa distorsión es de la que él se enamora, y ahí es donde entendemos que el narcisista también tiene una idealización de su propia imagen, exactamente, de su imagen, de su concepto y de todo, porque no es la real, él no está viendo la realidad. Entonces esa es la parte que termina, pues en este caso el narciso cae al agua porque se pierde en su belleza, según él, y se ahoga, ¿no? Sí. Algo así pasa en la historia, pero que es de donde se toma este nombre. Y justamente eso es lo que sucede con el trastorno de personalidad narcisista. Las personas que viven así están en una constante idealización, no están en su realidad. Entonces, al momento de que te digo de hablar como de esta destrucción, es cuando empiezan a voltear a verse un poco en ocasiones y pueden entrar en una crisis, y eso sí los puede llevar a una laboratoria. Claro que no es como que van y dicen, es que soy narcisista, no, pues no, pero sí es como, me siento mal, me siento solo, nadie me quiere, y empiezan como a posicionarse como las víctimas, y probablemente eso los lleva como a buscar cierta ayuda, que al final, pues en muchos casos, si logran o quieren moverse en ese aspecto, pues pueden lograr equilibrar cosas. Y es lo que buscamos en terapia, exactamente, neutralizar, que como te decía, hay colores grises, hay colores blancos, hablando de las emociones, donde tendríamos que aprender a aceptar todo que es parte de este lienzo, ¿no? Que en ocasiones les he comentado a mis pacientes, oye, pues eres ese lienzo a lo mejor en blanco, donde no se ha convertido en ninguna estructura, y tendríamos que trabajar para plasmarlo, porque al final también es algo que llevan a la terapia.
solucionar un poco ese conflicto que está coexistiendo en el paciente o en la persona. No, y hay que recordar que la parte de desestructurar o cuando sientes como esta destrucción personal, por así decirlo, eso es a veces es el momento en que sí va a haber un movimiento, porque ya hay algo que te generó ahí, y parte de los procesos terapéuticos tienen que ver con esta parte, ¿no? De cómo siento que me estoy destruyendo y me tengo como que reconstruir y busco la ayuda. La vez pasada que vi en tu estado de WhatsApp este árbol que te dije, sí. O sea, es lo peor, porque realmente uno acompaña al paciente y ves cómo lo vive y dices, wow, o sea, tú lo ves ahí en la nada. Y pues para empezar a construir otra vez y dices, lo sufre. Sí, o sea, sí, duele. Sí, es como el árbol seco que termina retoñando. Al final decimos que pues todo es como temporal, pero cuando hablamos de trastornos sí es algo importante que bueno, quiero mencionar que bueno, el trastorno como tal no se va, va a estar ahí. Pero sí se puede llegar, como decías ahorita, por medio del proceso a ir neutralizando, equilibrando algunas cosas, principalmente los rasgos más marcados que tenga la personalidad. No se van a eliminar, pero se pueden ir como trabajando por ahí. De hecho también, bueno, por ahí nos hicieron preguntas sobre la relación de pareja, cómo puede funcionar con un narcisista o no. Aquí lo importante que creo yo es, bueno, para empezar el trastorno como tal pues necesita un diagnóstico, no es como que voy por la vida y digo, es que tiene muchas parejas, es narcisista, como lo que decíamos hace un momento. Es un controlador, también se cree el sol, sí. Luis Miguel. Mi jefe es así, Luis Miguel el sol. Entonces, digo, y fíjate que sí, o sea, al final de cuentas los cantantes, los actores tienen rasgos de pero no quiere decir, o sea, tampoco lo podemos que tienen el trastorno señalando ni juzgando, o sea, tampoco no le pasa. Entonces aquí lo importante es que, bueno, una relación con un narcisista, aquí la parte es qué tipo de persona estaría ahí, porque aquí muy evidentemente por la demanda de él sería una persona con rasgos codependientes también. Entonces ya yo creo que en otro podcast abordaremos más lo de la codependencia. Exacto. Yo dependo de estar ahí, me llena esto, aguanto lo otro porque tengo esta recompensa. Claro, entonces esa es la parte de que muy probablemente sí pueden funcionar hasta cierto punto, porque la pareja del narcisista también tiene sus beneficios de alguna manera, o sea, no directos a veces porque también sufre, pero su falta lo lleva a estar ahí y la falta del narcisista pues a utilizarlo, porque la mayoría de las personas narcisistas terminan haciendo como al otro sentirlo como utiliza. Entonces sí es importante como por objeto, ahí, ¿verdad? Exacto, o sea, ya no es una persona, es un objeto que me lleva al placer. Y ayer, fíjate, ya ves que decíamos, vamos a hablar de narcisismo en el podcast, y de repente subí una foto y puse, no me interesa relacionarme con este tipo de personas, no te deja nada bueno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una relación muy tóxica, o sea, al final te lleva a la destrucción. Entonces ahí ya, teniendo en cuenta esta parte consciente, tú que si has sido víctima, puedes identificar esto y decir, ¿sabes qué? Voy a sesión porque me estoy dañando a mí. Entonces, y fíjate que esa posición de víctima, esa posición de víctima es la que les da beneficios también dentro de la relación narcisista, porque por es como no responsabilizo, como él tiene un trastorno narcisista, él es el responsable de que yo me sienta así y no asumo tampoco mi responsabilidad de esa relación y no asumo que soy codependiente y no asumo por que donde quiera puedes agarrarle. Claro, pero bueno, yo creo que este tema pues a lo mejor sí, hay muchas cosas todavía que se pueden compartir, pero igual muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que nos encanta, por cierto. Sí, nos gusta mucho hablar de muchos temas, así que por favor sugiéranos, obviamente en nuestras redes sociales, que de pronto por ahí les compartimos. Vamos a estar compartiendo preguntas acerca de los próximos temas que veremos para que opinen y abordar aquí como esas dudas que tengan en el podcast, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos, porque ya vimos que hay mucha gente que nos ha querido apoyar en este proyecto y qué interesante recibirlos por acá de pronto en una invitación, ¿no? Entonces pues quédense al pendiente de próximos podcasts porque cada vez van a estar más buenísimos. Que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho. Sí, nos despedimos sus psicólogas consentidas. Hasta luego. Bye.